Estamos en la Parashá Matot, que corresponde de Números capítulo 30 y versículo 2 a Números capítulo 32 y versículo 42. Siempre les sugerimos que tengan su Torah a mano, ¿sí? Para poder ir leyendo lo que nos corresponde para el enriquecimiento de nuestra vida espiritual en esta semana tan linda que comenzamos con la palabra justamente de Dios. Vamos a ver dos títulos. Esta parashá podríamos dividirla en dos títulos. Un título que dice primeramente las leyes en cuanto a los votos, las promesas. Hoy es muy importante tener en cuenta las características de un voto cuando uno hace un voto al Señor, algunos parámetros de cómo hacerlo, qué alcance tienen. Y también el hecho de el versículo 31, van a ver ustedes ahí, dice de vengar a los enemigos, y es una cosa un poco extraña porque en un libro que nos habla del perdón de Dios como Padre de toda la humanidad, incluso a la luz del Mashiach, es como extraño ver esto de vengar, pero ya vamos a ver que no nos está hablando de una venganza hacia un humano, es una venganza, digámoslo, respecto a cuestiones espirituales internas, más que venganza sería una restitución. Ahora lo vamos a ver enseguida. Versículo 2 del capítulo 30, entonces, de Números, dice lo siguiente: cuando alguno hiciere voto a Hashem o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará todo conforme a lo que salió de su boca. Nosotros sabemos justamente que también Yeshua explicó que lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, tiene una trascendencia importantísima en nuestro espíritu y de alguna forma marca lo que vamos a vivir en la vida y lo que dejamos también como testimonio, incluso cuando ya la persona no esté viva, lo que dijo muchas veces termina siendo un testimonio de muy linda bendición. Personas que han pasado su tiempo estudiando la Torá, explicándola y enseñando justamente con la boca lo que está escrito en la Torá. Qué maravilloso es eso, poder ser agentes de enseñanza, de instrucción, que nuestras palabras sean buenas, sean para la edificación, así como le dice la palabra también, para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dice que primero cuando alguno hiciere voto, la palabra voto implica la voluntad, es decir, la persona tiene que estar deseosa de hacer un voto, nunca hacer un voto porque no queda otra alternativa, porque no quisiera hacerlo, pero bueno, hay que hacerlo, sino que acompañándolo justamente con el ruach, con la vida, haciéndolo de corazón. Está escrito: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así está escrito. Entonces, el deseo de un voto, el deseo de poder decir voy a tener un compromiso de acción estable con Dios, eso sería un voto. Algo que acá utiliza la palabra es con el cual uno obligare su alma, ¿sí? En estos tiempos pareciera que nadie quiere obligar a su alma y que está mal visto obligar al alma. Sin embargo, justamente es una forma de disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque una de las partes del alma, la más baja del alma, simplemente quiere hacer lo que los reflejos, la conducta general hace, es decir, no es una parte espiritual en sí, esa parte más natural del alma. Entonces, por eso es necesario con alguna conducta, algún voto con Dios, por supuesto, ayudados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza para, en definitiva, seguir en esa línea de conducta. Poder pasar el tiempo y decir uno va guiando el alma y no el alma nos va diciendo a nosotros lo que tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, primero el deseo de un voto, el establecer un voto, que ese voto vamos a ver que tiene un efecto sobre el alma. Dice que la liga, haya ligado su alma con obligación. ¿Cómo es ligado el alma? Ligado es atar, ¿no? Entonces tiene dos acepciones principales la palabra ligar. Por un lado, que uno liga al alma con ese voto,
¿sí? Entonces el alma nuestra va a ir en la medida que va ese voto hacia adelante. Por eso se sabe que hay una pérdida muy grande en el alma de la persona cuando la persona descontinúa su voto. No solamente el voto es algo que está afuera, que uno dijo en un momento, no, el alma queda ligada a ese voto. Entonces, a medida que la persona vaya cumpliendo con esa mitzvah, con ese compromiso, el alma de uno también se va a ir vivificando. Muchas veces pasa que personas descienden en su fuerza espiritual, en su convicción, en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque dijeron votos, pero luego no lo cumplieron, no lo respondieron. Y esto es algo que justamente la Torá nos dice que no hay que hacer. Pero luego, ligado a su alma, nos habla de que nuestra alma responde delante de Dios si estamos cumpliendo o no el voto. Y esto nuestra parte del alma, no la inferior, sino una de las más elevadas partes que tiene nuestro alma, que lo dejamos en una parashá explicado y lo dejamos en un video explicado cuáles son las 5 divisiones principales del alma. Ahí vamos a ver que hay una parte de nuestra alma que habla con el Creador, que se comunica con el Creador, rindiéndole cuenta de qué está haciendo el ser humano que es portador de esa alma. ¿Sí? Es como que nuestra alma hablara con el Creador y dijera: estoy feliz porque estamos cumpliendo lo que dijimos, o no estoy feliz porque no estamos cumpliendo. Es decir, hay una rendición de cuentas de nuestra alma, justamente. Algunos eruditos, algunos estudiosos de la Torá nos dicen que es durante la noche, cuando la persona está descansando. Pero lo cierto es que nuestra alma se presenta delante del Creador. Entonces, estas dos expresiones de que nuestra alma está ligada al voto que hacemos. Entonces, cuando nosotros cumplimos con un voto, lo mantenemos hacia adelante, lo posterizamos en el tiempo, estamos vivificando esa alma también. Incluso nuestro testimonio delante del Creador está siendo agradable a su presencia. Luego vamos al versículo 5 que nos habla, ahí en el capítulo 30, el versículo 5, nos habla de las características de un voto. ¿Por qué? Porque hay votos que a veces pueden estar bloqueados. ¿Cómo es un voto bloqueado? Claro, cuando la persona no tiene conciencia de un voto, acá el ejemplo que da es que si una doncella, su papá no le permite hacer un voto o lo objeta, ¿sí? Leando entero el texto, pero el papá pone una objeción, por ejemplo, para un voto que hizo alguien de su familia porque no era consciente del voto que estaba haciendo, entonces una autoridad mayor a la persona que hizo el voto puede vedarlo al voto. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Si justamente estamos hablando de cumplir los votos. Claro, los votos que no tienen conciencia pueden ser vedados en un sentido de que la autoridad que está sobre nosotros puede vedarlo al voto porque justamente el que hizo ese voto no tenía la conciencia de qué implicaba ese voto, ¿sí? Entonces, para que la persona no caiga en transgresión, a causa de no haber tenido claridad cuando hizo ese voto, ustedes saben que hay veces que el ser humano es proclive a hacer votos bajo un estado emocional, bajo una situación donde no tiene claridad. Entonces las personas a veces hacen votos a la ligera y al no tener conciencia de ese voto que hizo, si hay una autoridad mayor que le veda ese voto a causa de que esta persona no tenía conciencia, entonces puede ser esta una de las formas de resolver esa transgresión de que alguien haya hecho un voto y no tenía conciencia y luego no lo hizo. De cualquier forma, los votos siempre tienen que respetarse, los votos son estables, son continuos delante de Hashem. Luego vamos a ver el versículo 15 de justamente de que la persona dice, mas si lo anulare después de haberlo oído, entonces él llevará el pecado de ella. Entonces, nos está hablando de que cuando una persona en autoridad trata de bloquearle un voto a alguien que está en menor autoridad, esto puede pasar en una familia, es decir, en un sistema de trabajo, en un sistema incluso ministerial en algún sentido, ¿sí? Imagínense que un hombre, un esposo, coinciden con su esposa en hacer un voto, se comprometen delante de Dios,
Pero luego ese esposo dice, no conviene ese voto de alguna forma, y se arrepiente y la trata de obligar a su esposa a no cumplir ese voto. Bueno, justamente el que va a responder, el que va a cargar con esa responsabilidad del incumplimiento de ese voto es justamente el hombre, por más que la mujer haya dicho que sí, porque justamente ella quiere hacerlo ese voto, pero ve un impedimento mayor al cual no puede evitar ni evadir. Dice, más si los anulare después de haberlo oído, es decir, la palabra ain, si esa autoridad estuvo de acuerdo, estuvieron los dos de acuerdo, ¿sí? De mutuo acuerdo, hicieron un voto, pero luego la persona que ejerce, por ejemplo, un sacerdocio dentro del hogar o un liderazgo, le dice, no, mejor no lo hagas, ya no lo hagas porque no conviene de alguna forma, que es muy común esto. A veces cuando la persona no ha tenido el tiempo de reflexión, de entender que estaba haciendo un voto, entonces cuando viene una autoridad, por ejemplo el esposo, ¿no? Y le dice, mejor no lo hacemos más al voto. Entonces él dice, más si lo anulare después de haberlo oído, entonces él llevará el pecado, el día que lo oyó. El pecado de ella, justamente, él llevará el pecado de ella, ¿sí? No está permitido que una autoridad le diga a una persona, un subalterno en autoridad, que no cumpla los votos que ha hecho a Hashem. Si la persona de autoridad entendió lo que era ese voto y avaló, entonces eso es un voto estable y no puede andarse modificando de ningún sentido, ¿sí? Hay muchos otros parámetros respecto a los votos que lo vamos a ver en ese video que les mencioné, donde hablamos también de los votos, cómo se hacen, cuáles son las características, la duración, el entendimiento y otras cuestiones de esta índole. Ahora, como segunda parte de la parashá, vamos al capítulo 31 y vamos a ver que nos habla de vengar. Dice que se tenían que vengar contra Madián, ¿sí? Un grupo de personas que le hicieron la vida imposible al pueblo de Israel, trataron de impedir que ellos pudieran ministrar a Hashem, trataron de impedirles que entraran a tierra prometida, es decir, un pueblo muy usado justamente por la oposición, justamente para que este pueblo no accediera a las cosas que Dios había dadole a su pueblo. Ahora, sabemos que en el Brit Hadash, en el Nuevo Testamento, en Efesios, por ejemplo, capítulo 6, versículo 12, ahí dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Hay toda una explicación de ese precioso texto, pero lo cierto es que nos dice que nuestra lucha no es contra un ser humano, es decir, nosotros no estamos acá para encontrar en el prójimo un enemigo, nunca es así. Es decir, la venganza justamente está prohibida, tanto en el Nuevo Testamento, ¿sí? Por Yeshua, como en las cartas que lo componen, ¿no? Nunca vengarse, ¿sí? Más bien nos habla de un resarcimiento, pero nunca de una venganza. Por eso la palabra también Yeshua enseñó, porque si vosotros no perdonáis al prójimo, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdona a nosotros. Entonces tenemos que perdonar, es así, ¿sí? Es el prójimo. En algún caso el prójimo puede haber sido utilizado por algún espíritu o alguna mala interpretación de algo, o estado bajo un estado, justamente estar bajo un estado que no sea el óptimo para poder tomar con claridad las decisiones, e incluso nos puede haber dañado, ¿sí? Su ignorancia o un estado malo que tenga la persona, pero nosotros no podemos vengarnos contra el prójimo. Ahora, ¿y qué significa entonces este capítulo 30 que habla específicamente de Madián? Bueno, Madián nos habla de el conjunto de las fuerzas espirituales que la persona no domina, ¿sí? Madián, aquí personificado como una nación que se oponía al pueblo de Israel, en realidad nos está hablando de lo que primera Juan capítulo 2 y versículo 6 nos dicen, que hay tres cosas, ¿sí?, que se oponen a lo que es la voluntad del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh en nuestra vida, que es el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, o la soberbia de la vida, ¿sí?
Deseo de la carne tiene que ver con las pasiones, como Pablo habla de las pasiones que combaten en nuestros miembros, ¿sí? Como le dijo también a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe y el amor, ¿sí? Y la santidad, sin las cuales cosas nadie verá al Señor, también está escrito eso. Entonces, la carne, ¿sí? La persona reacciona en la carne, se enoja, insulta al prójimo, maldice al prójimo, elucubra mal contra el prójimo. Esas son cosas de la carne y sabemos que bien dice el Brit Hadash, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que la carne no heredará el reino, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer que reducir la carne en nosotros, hacer cesar la carne para que sea el Espíritu Santo el que nos está guiando en cada momento. Ahora, no solamente la carne, sino que el deseo de los ojos. Acá empieza la codicia, que es parte de lo que es el decálogo justo en Éxodo capítulo 20. No codiciarás, ¿sí? No codiciarás las cosas del prójimo. Una cosa es querer crecer, una cosa es tener un deseo de crecimiento y otra cosa es la codicia. Y la codicia tiene que ver con los ojos, ¿sí? La palabra envidia, ¿sí? En su original tiene que ver con algo que uno tiene en vista. Entonces, justamente, no mirar de más algo que puede anhelar nuestro corazón y nos puede llevar a un error, a una equivocación, ¿sí? Porque nosotros como seres humanos no somos perfectos y somos factibles de ser débiles. Entonces, cuidar los ojos, cuidar lo que uno anhela o codicia justamente, trabajar con la codicia en el corazón, empezar a trabajarla, rendirla ante el Espíritu Santo, hablar con el Padre, con el Abba y decirle, Hashem, ayúdame con esto de la codicia, ayúdame a ser una persona que no ando envidiando, no ando codiciando. Y luego lo último, que es la tercera cosa, que es la vanagloria o soberbia de la vida. La vanagloria o soberbia de la vida tiene que ver con una búsqueda de un testimonio social y público que no esté avalado con lo que Dios dice de nosotros. Es decir, hay muchas personas que hacen muchas cosas de bien, son personas políticamente muy correctas, nunca se van a enojar, nunca van a decir un improperio, van a todas las actividades sociales que corresponda, de grupos, de pertenencias, de distinta índole, pero sin embargo lo hacen porque quieren tener un nombre, así como pasó y Hashem advirtió esto por medio de sus profetas a la nación y al imperio de Babilonia, ¿sí? Ustedes saben que dijo, seremos uno y tendremos un nombre, nos respetarán en toda la tierra, ¿sí? Ahí está la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida no es en sí querer hacer el mal, sino que querer hacer el bien para que otros nos teman, nos vean y nos respeten. Y muchas veces, lamentablemente, en muchos grupos que practican, digamos, cierta espiritualidad, se confunde lo que es el testimonio con la reputación. Miren, hay gente que dice que el testimonio y la reputación son iguales. Entonces, simplemente la persona tiene que parecer buena, no meterse en ningún conflicto y quedarse casi al margen. ¿Por qué? Porque para tener buena reputación, simplemente lo que la gente tiene que hacer es no hacer nada directamente. O sea, el que asume una posición sobre algo, el que tiene un criterio sobre algo, está marcando una posición. Y el hecho de que tenga una posición va a significar que las personas que no están de acuerdo con esa posición confronten. Por ende, nunca testimonio es reputación. Porque una persona, para tener buena reputación, directamente no tiene que asumir ninguna posición y quedarse de forma neutra. De esa manera no va a confrontar con nadie y va a tener buena reputación. Van a decir que bueno, que buena persona, solo se dedica a sus cosas, nunca tiene problema con nadie. Pero testimonio no es eso. Testimonio es asumir una posición sobre algo y testificar de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dar esa palabra, dar esa acción, es decir, es mucho más activista la cuestión en el buen sentido activista, la cuestión del testimonio que la reputación, ¿sí? Es muy importante el testimonio. Y por otro lado, testimonio viene de la palabra testigo. A veces decimos, o gente dice, mira, cuidado con aquel persona que no tiene buen testimonio, porque hay personas, se dice tal cosa de él, o aquella persona se dice tal cosa de ella, no tiene buen testimonio.
Y nosotros creemos que justamente lo que alguien dijo era testimonio. Entonces, ¿dónde metemos cuando Yeshua habla? Dice, hay de vosotros cuando la gente hable bien de vosotros, porque así hicieron con los falsos profetas. Más bienaventurado de vosotros cuando digan toda clase de mal de vosotros. Toda clase, kol, es la palabra general, toda clase de mal, inventan de todo, como a toda persona que sirvió al Señor y que sirve al Señor y que está comprometida con Él, siempre van a hablar toda clase de mal, ¿sí? Y Yeshua le llama bienaventurado, ¿sí? Y dice, porque así hicieron con los verdaderos profetas. Entonces, claro, hacer el bien, tener una vida de servicio a Hashem, de consagración, pero nunca para la vanagloria de la vida, nunca por la reputación, ¿sí? Porque el testimonio en realidad lo ve Él, es una cuestión entre Él y nosotros. Y nunca, jamás creer a nadie que nos diga, que nos hable mal del prójimo porque no tiene buen testimonio según ellos. Para que alguien tenga mal testimonio, yo a veces le digo, ¿vos la viste a la persona? ¿La viste? ¿O vos lo viste en eso que dijiste que te comentaron? No, pero ¿vos lo viste directamente? No. Entonces no sos testigo. Y al no ser testigo no podés hablar del testimonio de la persona. No podés hablar del testimonio porque no sos testigo. Simplemente es murmuración y rumor. Eso es algo a tener en cuenta. Entonces lo deseo de la carne, ¿sí? Lo deseo de los ojos, el querer tener y el querer ser, que es la vanagloria de la vida. Entonces, la venganza, entre comillas, que es una restitución, en realidad tiene que ir hacia esos tres enemigos que son espirituales y decir, me propongo en este tiempo recuperar todo lo que esos tres enemigos me han sacado, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Resarcir todo lo que he perdido a causa de estos tres enemigos que no los había administrado, que no los había confrontado, enemigos espirituales, no personas, y poder decir, voy a recibir toda la bendición que no puedo obtener al no haber tenido orden en estos tres enemigos. Y esto se hace con un voto, justamente, un voto. Se va frente a una persona que sea autoridad o referente para con nosotros y se le dice, yo quiero comprometerme contigo y decirte que he tomado una decisión de un voto con Hashem de que en X cantidad de tiempo voy a rectificar un mal rasgo que tengo y te pido por favor que ores por mí, que me aconsejes, que me acompañes en este proceso de este voto hasta cumplir el cometido necesario de haber rectificado justamente eso que estoy queriendo rectificar. Que Hashem los bendiga, que puedan disfrutar de hermosos votos, estables votos, no andarlos cambiando, sino que sabemos que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ser personas de un ánimo constante en los votos y justamente resarcir a nuestro espíritu lo que las malas inclinaciones trataron de quitarle a nuestra alma. Que Hashem los bendiga.